Hay reacciones al posicionamiento crítico de los obispos mexicanos frente a la realidad y frente al gobierno de la Cuarta T, expresado en un mensaje recién en noviembre. Un grupo de laicos y religiosos denominado Grupo Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio cuestiona fuertemente la narrativa de los prelados mexicanos en una carta que se llama Carta Abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ese es nuestro tema aquí, en Sacro y Profano. En el mensaje de la 119 Asamblea Plenaria, realizada del 10 al 14 de noviembre de 2025, los prelados han tomado partido contra el gobierno de la 4T y se colocan en la arena de la oposición. Los obispos hacen una demoledora crítica a la violencia imperante en el país, denuncian la corrupción imperante en el gobierno, ponen dudas en la narrativa oficial de que la economía va bien, siembran la desconfianza absoluta, así lo exponen, nos dicen que se respetan las libertades para quienes expresan opiniones críticas, son descalificados y señalados desde las más altas tribunas del poder. Todo está mal y vamos a empeorar. No hay ningún reconocimiento a algún logro del actual gobierno. Sobre la educación, las críticas son abrumadoras. Dicen que es un fallo en el ámbito antropológico, ético y en la última instancia moral, porque está en juego la visión misma del ser humano. El cáncer del país es el crimen organizado, dicen los prelados. Ha extendido sus tentáculos a muchos rincones del país. El Estado lo ha permitido y hace muy poco. Sin decirlo abiertamente, insinúa colusión. Ante la degradación social que se vive, los obispos se solidarizan con el pueblo sufrido de la siguiente manera. Queremos que sepan que nuestra cercanía está siempre con las víctimas, con los pobres, con los que sufren. Un colectivo de laicos y religiosos denominado Grupo Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio publicó una carta extensa en la que cuestionan diversos postulados que expresaron los obispos mexicanos en el mensaje de la Asamblea 119, una asamblea plenaria realizada del 10 al 14 de noviembre pasado. Los prelados ahí critican duramente y toman partido contra el gobierno de la Cuarta T, aunque lo plantean de manera muy perfumada, muy suave, pero cuestionan al gobierno de la Cuarta T y en los hechos se colocan en la arena de la oposición más conservadora. La carta se titula del grupo de laicos y religiosos, una carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano, con fecha del 23 de noviembre pasado, firmada, como ya he dicho, por decenas de laicos y religiosos. Por ello, agradezco la presencia de Carlos Alberto Lozano Díaz, ingeniero, y actualmente estudia filosofía en Monterrey, además es colaborador de la revista Christus. También a José Martín González Amaro, profesor de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, activista contra las desigualdades, tiene un largo historial y tiene un énfasis particular en la perspectiva de género. Bienvenidos ambos y vamos a conversar, José, sobre el tema de por qué cuestionar esta carta o este mensaje de los obispos, cuáles fueron las motivaciones principales de esta reacción que tuvo el colectivo. Bueno, nosotros hacíamos una reflexión así de la carta la carta abierta que presentaban los obispos desde que una parte del que nos motivó es el hecho de pensar que establece nuestra iglesia una ruta crítica 2025, 2031, 2033, una ruta jubilar. Y sin embargo, al hacer una reflexión sobre la carta podemos observar que es una reflexión desde lo ético-cultural,
pero nosotros también desde nuestra postura, desde la teología latinoamericana, hacemos una reflexión de pensar que no todo está parte desde ahí. Habría que también hacer un análisis integral en relación a cuáles son aquellos factores económicos, socioeconómicos que están influyendo en la realidad social de nuestro país, ¿verdad? Y no solamente centrarnos en algunas cuestiones de señalamiento hacia la 4T. ¿Verdad? Si bien es cierto, tiene sus claros oscuros, avances y un poco de estancamientos, sin embargo, habría que analizar desde la realidad social, desde la crítica social, que hay otros factores dentro de la sociedad que también tendrían que estarse analizando y analizando si están contribuyendo o no a ello. Muy bien, gracias, José Carlos. Pues la narrativa de los obispos, como ya se ha señalado y como ustedes lo plantean en su carta, es pesimista. O sea, pareciera ser que nada está bien por parte del gobierno. O sea, no reconocen los programas sociales, no reconocen la reducción de la pobreza, no reconocen aspectos que a nivel internacional están planteados. Y por el contrario, hay un momento en donde no lo dicen explícitamente, pero hacen sobre todo cuando hablan de de todo el tema de la guerra cristera, hay un símil diciendo hay algo parecido en la dictadura de Calles en los años 20 con lo que estamos viviendo actualmente. Y ustedes dicen, esperen, no hay ninguna persecución religiosa, no se puede legalmente, están exagerando. ¿Es tan pesimista la postura de los obispos que no reconocen nada, Carlos? Sí, gracias. La carta, bueno, el mensaje de los obispos sí, claramente como lo mencionas, tiene este pesimismo, pero también parece haber un poco de sesgo o un sesgo total en el sentido de que, como hemos mencionado, no está como del todo aterrizado el mensaje a lo que realmente estamos viendo los laicos en la coyuntura actual sociopolítica. También hemos visto en su mensaje que hay algunas aseveraciones que ellos enlistan, pero parece no haber esta, digamos, coraje y esta valentía de etiquetar y nombrar a los sujetos que están haciendo estas aseveraciones, porque hacen un listado de se nos dice esto otro, pero bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos sujetos? ¿Es es un grupo conservador? ¿Es algún sector de la ciudadanía que busca deslegitimar la administración actual? ¿Quiénes son aquellos que están diciendo estas aseveraciones de se nos dicen esto y aquello? Y la verdad es que en el mensaje no parece haber, como mencionas, una humildad, ¿no? Una humildad intelectual de decir, hay avances, hay algunos logros que pudiéramos reconocer incluso de manera internacional, como por ejemplo el salario mínimo subió considerablemente. También se está ya trabajando la reducción de laboral de las 40 horas a 40 horas precisamente, salvo algunas reservas ahí donde hay grupos que están opinando que no debería ser gradual, que debería ser más inmediato, más eficaz. Entonces, no parece haber esta presencia en la carta, y sí buscamos como grupo de laicos que ellos nos puedan apoyar a fomentar un diálogo más crítico con mayor sustento. Muy bien, pues vamos a una pausa. Estamos analizando y poniendo a su punto de vista una carta abierta a la Conferencia del Episcopado Mexicano. Ese es nuestro tema. Un grupo de laicos, teólogos, pastoralistas, profesionistas y religiosos cuestionan el mensaje como sesgado que hizo el episcopado a raíz de su conferencia episcopal. Estos temas están aquí hoy en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Estamos presentando una carta redactada por laicos y por religiosos que cuestionan la narrativa crítica, excesivamente crítica de los obispos mexicanos que presentaron en su última asamblea. Y conversamos
para analizar esta carta y estos cuestionamientos de estos laicos con Carlos Alberto Lozano Díaz y con José Martín González Amaro. José, hay una... Claro, es difícil porque la redacción es cuidadosa, aunque tiene muchas fallas, digamos, incluso hasta de ortografía, pero es un texto cuidadoso, es un texto perfumado, con detalles diciendo no somos partidarios, estamos por el bien de los mexicanos, estamos solidarizados con las víctimas, pero en el fondo el diagnóstico que hacen del régimen actual, de la Cuarta Transformación, es la de un régimen autoritario. Y volvemos a la pregunta anterior, incluso lo equiparan con la postura callista, con la postura de los años 20 a propósito del movimiento armado cristero. ¿Qué opinión? Es decir, ¿por qué están así los obispos? Hay un corrimiento desde el asesinato de los jesuitas en la Tarahumara, hay un corrimiento de los obispos cada vez más conservador y cada vez más crítico a la Cuarta Transformación. Y bien, si uno cerrara los ojos y escuchara la carta, haciendo a un lado la cuestión religiosa, pues aunque digamos que no, nos estaría hablando de un actor político dentro de la sociedad, porque el texto como bien lo mencionaban, así se perfuma, ¿verdad? Y de alguna u otra manera, cuando hacen una referencia a calles, a la cuestión cristera, no estamos bajo la misma realidad ahora. E incluso la carta misma es prueba fehaciente de ello. ¿Qué quiere decir esto? Pues en aquellos tiempos no podíamos haber visto una carta de posicionamiento de la iglesia de tal manera como lo están haciendo ahora. Entonces, y algo bien interesante es que tampoco existe esa posición de decir que no se tiene una apertura para que podamos nosotros dialogar como lo estamos haciendo ahora en relación a la carta misma. Entonces, también hay una cuestión, ¿verdad? Hacía referencia el legislador Arturo Ávila en relación a un señalamiento que se podría hacer, una reforma que se podría hacer a la ley y que se magnificó desde la misma iglesia en ese sentido, ¿verdad? Cuando es otra realidad. Nos habla la misma carta sobre una ideología política de confrontación social, ¿verdad? Cuando sí, ciertamente no toda confrontación social termina por ser negativa. Hay una confrontación social que permite transformar y construir una sociedad más libre y más democrática, ¿verdad? No estamos viviendo los tiempos que se vivían en el tiempo de calles, definitivamente. Pero algo bien importante es que esta carta, ¿verdad? Es bien importante, esta carta no solamente le habla a la feligresía como un receptor y no como un actor transformador de la sociedad. Muy bien. Carlos, ¿me permites hacer un paréntesis? Está claro el posicionamiento crítico desde una perspectiva de teología latinoamericana, teología de la liberación, laicos comprometidos con la realidad social, y son muchos. Al final de la carta hay una larga lista de los firmantes. Pero ¿por qué no nos cuentas un poco más de este grupo de teología latinoamericana, volviendo al Evangelio, como regresando a las fuentes? ¿Quiénes son? ¿Cómo se formó? ¿Y qué es lo que buscan con este cuestionamiento también suave? No es tan duro, pero es un cuestionamiento firme a la postura de los obispos. ¿Qué es este grupo? Sí, gracias. Mira, es un grupo conformado en su mayoría de laicas y laicos, también religiosas y presbíteros, que tenemos como objetivo promover la teología latinoamericana, especialmente la teología de la liberación, como tú sabrás, una perspectiva surgida en América Latina entre los 70s y los 80s, a raíz de una coyuntura muy tensa y muy fuerte en América Latina, en diferentes países, en una coyuntura de dictaduras, de represión, de miseria, y es ahí donde brota una luz que es nuestro motor y esto es nuestra inspiración, la perspectiva que nos ha trascendido y nos ha legado el padre Gustavo Gutiérrez. El padre Gustavo Gutiérrez fue un sacerdote dominico originario de Perú,
que se sintetiza su propuesta en traer la teología del púlpito, del espacio religioso, de la academia, traerla a la realidad, especialmente a la realidad histórica que han sufrido los pueblos y identificar cuáles son los crucificados de la historia y cuáles son los crucificados actualmente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, nos inspiró, ¿no? Caminar juntos en este panorama, y tenemos otros referentes también, desde luego, como el gran teólogo Leonardo Boff, Ignacio Yacuría, Juan Luis II, el gran testimonio pastoral de Óscar Arnulfo Romero, obispo del Salvador en los 80s, que nos dio un gran testimonio, y todas estas grandes referencias nos han inspirado a poder buscar alternativas de fe, de esperanza, de caminos liberadores desde la vida más cotidiana de los laicos y del pueblo. Y bueno, ese es nuestro actuar, y también buscamos entre nosotros formarnos en conversatorios, webinars, y juntos vamos caminando en esto. Muy bien, gracias, Carlos. Es importante saber que están en esta perspectiva, y sobre todo lo que veo es que hay muchos jóvenes que retoman, digamos, estas ideas originales de la teología de la liberación, que bien sabemos que frente a la represión que tuvo de Roma se diversificó, y tenemos teología feminista, teología indígena, india, teología ecológica. Leonardo Boff es uno de los principales, es decir, se ha diversificado. Y ustedes van a la raíz, van al inicio, en donde los ciudadanos, el pueblo, tienen que ser protagonistas de su historia, buscando cambios y buscando justicia social. Un aspecto muy importante, José, es las críticas que se hacen en este documento. Son críticas a la corrupción, a la violencia, al crimen organizado, en fin, hay una larga lista. Pero particularmente llama la atención el tema de la educación y la familia. Y la educación diciendo que se están perdiendo valores, se está perdiendo antropológicamente, ética y moralmente por el tipo. Incluso también lo extienden a la familia, es decir, un modelo duro, puro, ¿no? Inamovible, y dejan a un lado la diversidad que en la práctica se ha dado tanto a nivel educativo como a nivel del tipo de familia que está vinculada a las cuestiones también de sexualidad. ¿Qué opinas frente a esto, José? Es profundamente interesante esta cuestión, como profundamente contradictoria la carta en ese sentido. Primeramente pretende que se señala como una carta abierta. Nosotros hemos tocado la puerta para tener una conversación y trascender y buscar los mecanismos correctos para fortalecer, como bien lo mencionaba, para fortalecer los liderazgos laicales, los liderazgos dentro de la misma sociedad, el empoderamiento de los jóvenes, que es bien importante, ¿verdad? Establecer esas cuestiones, señalar, a la carta le faltó señalar cómo contribuyen las desigualdades sociales a construir una mejor sociedad. Si hablamos de la construcción de la paz, cuando hablamos de construir la paz, tendríamos que iniciar desde el fortalecimiento de la familia, y no precisamente la familia como la conocemos. Mencionaba que es contradictorio, puesto que cuando no se habla de la comunidad LGBTIQ+, dentro de la carta, ¿verdad?, o del feminismo como tal, es importante señalar que el hecho de que no se visibilice no quiere decir que no esté sucediendo dentro de la iglesia, ¿verdad? El hecho de que no visibilice a toda la comunidad dentro de la carta, porque hacia ello no se dirige a un sector heteronormado, por así decirlo. Y cuando hablamos de familia y el fortalecimiento de las familias, ya no podríamos nada más centrarnos, enfocarnos a lo que tradicionalmente conocemos como familia. La familia se ha ido diversificando en muchísimos sentidos, ¿verdad? Entonces, la jerarquía de la iglesia no hace esa visibilización de algo bien importante, de cómo la familia se ha ido transformando. No es una cuestión política, no es una cuestión de partidos, no es una cuestión que se debe centrar en las escuelas, sino se debe de formar desde la familia. Gracias. Me deja un poco preocupado la última intervención, en el sentido de que ustedes han propuesto dialogar con los obispos. Yo me imagino con la presidencia del episcopado mexicano, Castro y Castro, y que no han tenido respuesta. Yo creo que contradice la actitud que al menos
plantean o quieren plantear en el texto de diálogo, de apertura, de debate, de llegar a síntesis, y sí es preocupante, pero un aspecto que quiero preguntarte, Carlos, es los jóvenes. ¿No te parece que es una parte que queda un poco inconclusa cuando es fundamental que los jóvenes hoy tengan, por lo menos independientemente de lo religioso, actitudes éticas, actitudes morales, actitudes ciudadanas? ¿Qué me dices al respecto, Carlos? Sí, ciertamente en el mensaje no aparece como este énfasis en el sector, en el espacio de la juventud ahora. Yo podría decir que desde lo que yo veo, desde mis ojos de millennial y generación Z, ganando como en esa brecha, yo podría ver que hay muchos colectivos allá afuera, muchos, que no precisamente confiesan una religión, pero asumen valores muy similares a los del Evangelio. Entonces, em, buscan estos colectivos la justicia, la igualdad, la dignidad, y es algo que los obispos no parecen estar como potenciando en su mensaje. Y yo quisiera hacer esta invitación a ellos y a todos los que nos escuchan a que estos grupos ajenos también pues no están del todo lejos del Evangelio. Pues es muy importante lo que planteas, Carlos, es decir, un diálogo interno a la Iglesia y no solamente un diálogo de dientes para afuera o un diálogo con las élites de poder, que ha sido la característica en los últimos años de, sobre todo, la jerarquía católica. Vamos a una pausa. Yo le recuerdo a usted que estamos conversando con autores de la Carta Abierta a la Conferencia del Episcopado, donde sacuden, cuestionan fuertemente algunos contenidos que expresaron los obispos en noviembre pasado. Ese es nuestro tema aquí en Sacro y Profano. Regresamos a Sacro y Profano. Agradezco la presencia de Carlos Alberto Lozano Díaz desde Monterrey y José Martín González Amaro, que conversa con nosotros desde Tamaulipas y nos expresan su postura como laicos, como colectivo, como un grupo que tiene una sensibilidad religiosa y que cuestionan algunos postulados que los obispos mexicanos expresaron en un documento controvertido porque es tremendamente crítico al gobierno. Nada está bien, todo está peor, hay una especie de espíritu apocalíptico en estas posturas. José, quisiera preguntarte finalmente sobre el tema de, bueno, cuestionan, sacuden, piden diálogo. ¿Qué es lo que propone el colectivo? Nosotros proponíamos es que que la iglesia vaya fijando por pronunciamientos, en realidad no solamente en cuanto a la realidad socioeconómica del país, y que acompañemos a la feligresía no solamente desde la fe, sino desde la práctica social, por así decirlo. Muy bien, muchas gracias y gracias por tu presencia, José. Carlos, finalmente el grupo de Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio, ¿qué representa? ¿A qué aspiraría? ¿Aspiraría a tener interlocución con los obispos a nivel diocesano o a nivel de los grandes temas que están hoy sobre la mesa en la agenda política del país? ¿Qué aspira el grupo Teología Latinoamericana Volviendo al Evangelio? Sí, primero, con todo esto de promover esta teología particular, teología de la liberación, creo que lo primero sería enfocarnos en hacer como tú mencionas, una sacudida, pero de conciencia, ¿no? Como lo que hacía en su momento Juan Bautista, que preparó el camino, sacudiendo la conciencia y identificando las injusticias y nombrándolas, ¿no? Y eso es como, por una parte, lo que buscamos, pero también
más allá de la crítica, de la reflexión, que pues invitamos también a los laicos a que tomen pues una postura, que no provoquemos este gregarismo, ¿no? De seguir a sujetos, autoridades o a influencers, incluso nada más por la moda. Pero también, más allá de eso, sí buscamos entablar diálogos, entablar puntos de encuentro, crear espacios, no solamente esperarlos, sino nosotros tomar la iniciativa de crear espacios de encuentro, de comunicación y ir como, digamos, eh, sembrando posibilidades concretas para poder caminar juntos y precisamente ejercer esto, ¿no? La sinodalidad, y también no solamente pues llegar al cuerpo jerárquico, a la alta jerarquía, porque pues los laicos difícilmente podemos llegar a esas dinámicas, ¿no? Es difícil llegar a esa cúpula, porque pues nosotros estamos siempre pensando y viviendo desde abajo, ¿no? Desde lo más concreto, desde la realidad histórica. Y también, pues sí pediríamos más que nada que ellos tuvieran esa humildad y esa valentía de poder acercarse y escuchar. Pues muchas gracias, José Carlos, por esta eh, presentación, por esta experiencia. Creo que es muy importante y sobre todo por lo que veo es que es un colectivo que está compuesto principalmente por jóvenes y algunos religiosos. Y pues yo les deseo la mejor de las suertes. Creo que es muy importante su presencia como laicos, libres. Los religiosos sabemos muy bien que están muy acotados y a pesar de que los obispos hablen de pluralidad, de libertad de expresión, la verdad que al interior no hay tal libertad de expresión. Muchas gracias y nos vamos a mantener muy en contacto para dar seguimiento a esta experiencia novedosa que están ustedes desarrollando en nuestro país. Muchas gracias por su presencia. Soy Bernardo Barranco y les espero la próxima semana aquí en Sacro y Profano.